Uno de los factores clave de éxito es precisamente el cumplimiento y que tú puedas lograr la satisfacción total de tu cliente. Hoy conversamos con un experto, diría con un apasionado de la innovación, con un experto de la eficiencia y, por lo que hemos podido comprobar en estos minutos previos a la entrevista, con un experto en muchos otros ámbitos de la vida, ingeniero Andrés Portes. Muchas gracias por atendernos. El ingeniero Andrés Portes es fundador y gerente general de Geisa. Háblenos, por favor, en estos primeros minutos de Geisa, de las líneas de negocios que tiene la empresa. Muchas gracias sobre todo por darme la oportunidad de poder manifestar cuáles son las líneas que Geisa como empresa comercializa y cuál es el radio de acción, o más bien específicamente a qué se dedica Geisa, ¿no? Pues Geisa tiene 4 grandes líneas, o sea, tiene 4 grandes áreas que son la parte industrial, sobre todo con Power Plant y los sistemas eléctricos dominicanos que tienen que ver con generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. En otro ámbito tenemos el área didáctica y esto pues, nos ha permitido hacer los principales proyectos didácticos del país en las últimas 2 décadas. Y tenemos el área de termografía. Somos la única empresa dominicana que ha creado un nicho de mercado con relación a la detección de filtraciones en edificaciones con exactitud. Además de haber introducido al país lo que tiene que ver con la termografía aérea. Bien. Y como última área de la empresa tenemos el área de ingeniería civil, que ha sido consecuencia de la termografía, porque al resolver un problema con la termografía, diciéndole a la gente dónde tiene el problema de filtración, pues nos han requerido la reparación. Y esto ha dado lugar a crear el área de ingeniería civil, que de manera muy satisfactoria estamos dándole servicio a las personas con una satisfacción, pudiéramos decir, prácticamente total. Vemos que es una empresa diversificada con 4 áreas y muy pionera, ¿no? En cada una de esas áreas. Por ejemplo, nos hablaba de la termografía. Explíquenos un poquito más en qué consiste esta tecnología que ustedes introdujeron en el país. Bien, ok. Bueno, todas las personas se han visto cómo se aplica la termografía. Muchos de nosotros sabemos inmediatamente, advertimos, ¿verdad? Su presencia, otras no. Pero es una tecnología que se utiliza mucho a nivel incluso de drones. Okay. Y es lo que tú ves en las películas, cuando tú ves los cuerpos que ves que lo detectan por el calor. Sí. ¿Ves? En la oscuridad. En películas todo el mundo ha visto esto. Pues precisamente en esto consiste la termografía. Nosotros podemos ver con los rayos infrarrojos de la termografía los puntos calientes donde existen que no pueden ser vistos con el ojo humano. Y entonces esto nos permite, por ejemplo, a nivel de líneas de transmisión y de distribución, poder ver los puntos calientes donde se originan que representan un punto potencial de avería. Y esto pues permite que lo podamos corregir anticipadamente, obteniendo una victoria temprana y evitando una insatisfacción de los clientes o usuarios de la energía eléctrica por una avería. ¿Comprende? Y en el área de la termografía, para detectar filtraciones en edificaciones, pues lo hacemos por el contraste que origina una veta de agua fría a través de una pared contra la temperatura ambiente. Entonces, esto deja una imagen que nos permite a nosotros seguir exactamente dónde está el origen de la filtración. Claro. Y decirle a la gente, mira, tu filtración está aquí. ¿Comprende? Y esto pues también ha sido un servicio muy valorado por la sociedad dominicana, porque antes no había quien lo diera con esa exactitud. Claro, además es un servicio que soluciona muchos problemas potenciales a nivel de lo que dice, ¿no? En una filtración, pues saber exactamente dónde hay que intervenir, evita muchas intervenciones previas que podrían generar incluso más daños. Claro, no solo eso, sino que también es un problema que incide en la salud. Porque cuando en tu casa tú tienes un punto de humedad, te crea hongos. Claro. Y eso pues te crea muchos ácaros que te producen irritación de tu sistema respiratorio. Y desde ese punto de vista también tiene mucha importancia
poder corregir las filtraciones en edificaciones. El potencial de esta tecnología unida a los drones, además, bueno, puede ser muy importante incluso para salvar vidas, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, como te comentaba, en el caso del siniestro de San Cristóbal, el pasado 14 de agosto de este año, fue posible evitar muchas muertes más gracias a que nosotros gratuitamente dimos el servicio termográfico y pudimos decirle a los bomberos dónde estaban los puntos focales de incendio y dónde estaban los puntos más calientes para evitar que los bomberos entraran y pudieran tener un resultado fatal. A nivel, me resulta interesante ver cómo estas innovaciones técnicas, de carácter técnico, hablaba también del sistema eléctrico, etcétera, combinan con el área didáctica de la empresa, ¿no? Son dos áreas que, bueno, parecen diferentes, pero que realmente están unidas en Geisa. ¿Cómo tuvieron esa visión de que bueno, el área didáctica era algo donde podían incidir también? Bueno, mira, la empresa nace para satisfacer necesidades en el ámbito de power plant, precisamente, en el área de generación, básicamente. Para la época nosotros teníamos varias centrales térmicas, como era el caso de las centrales de Jaina, era el caso de las centrales de Itabo 1 y 2, Barahona Carbón, teníamos la Mitsubishi en San Pedro de Macorís, además de la Sultana, teníamos en Puerto Plata 1 y 2, y teníamos también a San Felipe, ¿verdad? Y entre otras centrales térmicas que estaban distribuidas en todo el país y que básicamente eran las que generaban, ¿verdad?, toda la energía que consumía la población en ese instante. Okay. Ahora, con el tema de la decarbonización y con el tema de mejorar precisamente la contaminación ambiental, pues de manera muy acertada hay toda una política de eliminación de las centrales térmicas que usan combustibles fósiles, llámese carbón y llámese combustible petróleo, que se divide en combustible número 2, combustible número 6, que son las que usan las centrales térmicas. Esto obviamente tiene una descarga de dióxido de carbono a la atmósfera muy grande, que provoca el efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, la Agenda 2030 y 2035 del gobierno dominicano o del país se ha propuesto a nivel de lo que es el hub eléctrico de ir descarbonizando y entonces ir cambiando la matriz de generación por plantas solares, eólicas, hidráulicas o biomasa, ¿verdad? Entonces, en aquel momento nosotros surgimos y fuimos, pudiéramos decir, muy exitosos desde nuestro inicio en ese sentido. Y nos dimos cuenta de que necesitábamos profesionales también mejor formados y que era importante incidir en la parte educativa para poder tener mayores y mejores técnicos en el país. Entonces la empresa tuvo la oportunidad de representar la línea Labor. Era una línea canadiense, todavía sigue siendo canadiense, ¿verdad? Y luego la compra la empresa Festo Didactic de Alemania. Y nosotros pues resultamos ser sus representantes. Y con estas líneas pues tenemos equipos de última generación, sobre todo lo que tiene que ver con el Internet de las Cosas, Industria 4.0, ¿verdad? Y lo que es la mecatrónica. Bueno, pues debo decirte que nos metimos en esa línea y entonces pues pudimos representar a Pasco Scientific, que es la mejor empresa mundialmente hablando en la fabricación de equipos didácticos para el estudio de física, química, biología y medio ambiente. Okay. ¿Tú ves? Y esta gente son los que le suministran los equipos a todas las instituciones que tienen clasificación IB a nivel mundial. O sea, la clasificación IB quiere decir International Bachelor, que son los estudiantes que se preparan para cuando van a la universidad, van con un nivel tan alto que no tienen que hacer un preuniversitario, sino que inmediatamente entran a facultad por el nivel de conocimiento que tienen y el nivel de aprendizaje que le proporcionan estos equipos. Por buena suerte, República Dominicana, el Ministerio de Educación en el 2019 compró 250 kits de estos laboratorios que lo han diseminado en todo el área de educación a nivel nacional, ¿verdad? Más sin embargo, como esto llegó en plena pandemia, los profesores que fueron capacitados para poder usar estos equipos
de repente la pandemia no le permitió practicar con ellos Claro. y han olvidado cómo hacerlo, y ahora es una preocupación de nosotros poder capacitar a estos profesores nuevamente, y estamos en conversación con el Ministerio de Educación para lograr este objetivo. Y estamos seguros que de los profesores usar esta tecnología y usar estos equipos, nosotros vamos a tener estudiantes muy potenciales en el área de ciencia. ¿Tú ves? Y estoy seguro que los resultados de la prueba PISA cambiarían rotundamente. ¿Cómo está siendo esa integración de innovaciones? También, bueno, por supuesto, todos tenemos en mente la inteligencia artificial, ¿no? En el sistema educativo dominicano, en las áreas de ciencias, pero bueno, en general, ¿no? Entiendo que al final son tecnologías que se introducen en todas las áreas. ¿Cómo está siendo esa integración? Bueno, fíjate, en este caso, lo esencial, lo capital, diría yo, es que los profesores dominicanos puedan precisamente manejar la tecnología aplicada a la educación. Y para esto hay que ir haciendo introducciones que puedan ser comprensibles, que puedan ser manejables a nivel de los profesores, de la matriz de profesores que tiene el país. Okay. Y esto pues es un proceso un poquito lento, deberíamos decir, pero que se van obteniendo resultados tangibles también a medida que vamos avanzando. Y es un compromiso que tiene GEISA con el país, con el sistema educativo nacional, ¿verdad? Y con nuestros estudiantes. Claro. O sea, y esto es importante lo que voy a decir. No nos importa tanto el dinero, porque es un negocio esto, ¿no? El dinero no es lo más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros es lograr mejorar sensiblemente la educación dominicana. ¿Y cuál es el potencial de mejora que puede introducir, por ejemplo, la inteligencia artificial en las aulas? ¿Dónde están las mejoras que pueden surgir de su buena aplicación, de su correcta aplicación en digamos, la educación, los conocimientos de los alumnos, tanto técnicos como sociales, ¿no? Que ahí está un poquito quizá la duda, el riesgo que algunos vemos, ¿no? Pues nos llevamos los estudiantes de Neiva, con el permiso de la regional de Neiva, en el área de ciencia, al lago Enriquillo. Y en el lago Enriquillo fue posible usar todos los sensores que nosotros utilizamos para obtener datos reales en tiempo real y poderlo ver en una tablet como la que tú tienes en la mano, que podemos conectar por Bluetooth el sensor que colecta datos medioambientales, claro, y lo transmite a la computadora, y tú lo puedes ver de manera análoga, de manera digital, de manera gráfica. ¿Ves? Y tú puedes analizar los datos tanto matemáticamente hablando como gráficamente hablando, y puedes obtener una información real en tiempo real. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia a nivel de educación, tú cumples con el método científico de manera completa. ¿Y qué consiste el método científico? Consiste en que tú tienes que escuchar, ver, escribir y practicar. Cuando tú haces esas 4 cosas, tú aprendes por convicción. Claro. Tú aprendes porque aprendes. ¿Comprendes? Sí. Porque tienes la oportunidad de practicarlo. Ahora, si tú no lo puedes practicar, es un problema. ¿Dónde entra la inteligencia artificial? Bueno, porque el sensor colecta unos datos que tú lo puedes ver en la máquina y que te hace la curva en vez de hacerla tú. ¿Comprende? Ahora, para esto se hace necesario que previamente el estudiante haya practicado debidamente y que haya obtenido de su profesor los conceptos claros que él está colectando como datos. Por ejemplo, con un sensor de dióxido de carbono, nosotros podemos determinar la cantidad de dióxido de carbono que está acumulado debajo de un árbol. Y tú dirás, ¿y por qué debajo de un árbol? ¿Sabes por qué? Porque todo el dióxido de carbono que se produce, los árboles lo atraen. Y en su parte inferior se concentra, porque entonces el árbol lo convierte en oxígeno. Claro. Usa el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Y luego tú puedes hacer el proyecto o el experimento de fotosíntesis. Y entonces podrás ver qué pasa con el árbol cuando recibe sol y qué pasa con el árbol cuando está en la sombra. Claro. Cómo disminuye o aumenta la producción de oxígeno por la luz solar. ¿Comprende? Sí. Entonces cuando tú haces eso, te das cuenta de otra cosa. No puedo cortar un árbol. Claro. Eso es un crimen de lesa patria. Porque cuando tú cortas un árbol, estás cortando la vida. Claro. El árbol agarra la contaminación y te la convierte en oxígeno. ¿Comprende? Por ejemplo, en ese experimento, ellos pudieron ver cómo el nivel de salinidad del lago Enriquillo había disminuido por la introducción de agua dulce.
La pregunta era, ¿y por dónde entra el agua dulce al lago Enriquillo? ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque a nivel de salinidad del lago Enriquillo es de 29%, pero cuando hicimos el experimento con los sensores nuestros nos dimos cuenta que estaba en 21%. Había bajado 8%. Sí. Eso explicaba la razón de por qué el lago Enriquillo en su momento tuvo la crecida y que pudo inundar terrenos que antes eran cultivables. ¿Por qué? Porque de alguna manera entró agua dulce al lago. ¿Por dónde? Es la pregunta clave que tenemos que contestar. O sea, ese conocimiento que de alguna forma impulsa esa experimentación, ¿no? Que impulsa la inteligencia artificial, puede servir para hacer ciudadanos más responsables, ¿no? Claro que sí. Y entonces el estudiante se entusiasma porque está obteniendo datos reales. Él está pudiendo demostrar lo que le han dicho en teoría. Claro. ¿Comprende? Y entonces, con esta combinación de inteligencia artificial y más el conocimiento teórico que tiene el alumno, funde estas dos situaciones, estas dos propiedades, y entonces su observo en su mente, en su cerebro, es mucho mayor, porque tiene conocimientos, repito, reales en tiempo real, probados. Claro, entiendo que el reto, por contra, es que esa capacidad para acceder a ese conocimiento de forma rápida no eclipse ciertas competencias que los alumnos tienen que tener y desarrollar, ¿no? Entiendo que ese es un poco el reto, ¿no? Déjame decirte que en esos 2 días de ciencia que hicimos con los estudiantes de Neiva, estuvieron participando los estudiantes de Jaragua, los estudiantes de Neiva, los estudiantes de Galván, ¿verdad? Nosotros incluso pagamos el transporte de los estudiantes al lugar, al ecosistema del lago Enriquillo. Y era tan maravilloso ver que aquellos alumnos no querían ni comer, porque ellos querían colectar sus datos y querían hacer sus experimentos. Pero fíjate qué pasó. Fue posible hacer 6 prácticas diferentes de las prácticas que tiene estipulada el Ministerio de Educación en un día. Oye, en las aulas, hacer 6 prácticas de ciencia le lleva a los profesores alrededor de 2 meses. Porque no tienen con qué hacerla y por la metodología arcaica da mucha brega poderlo hacer. Claro. ¿Qué le transmiten los profesores? Veo que los alumnos en general están entusiasmados con las posibilidades, pero los profesores, ¿qué le transmiten también cuando empiezan a utilizar estas herramientas? Los profesores también quedan maravillados. ¿Por qué? Porque entonces ellos pueden comprobar con el método científico sus teorías, lo que dice el libro, lo que han estudiado, y lo pueden comprobar, vuelvo y repito, con datos reales en tiempo real. ¿Se entiende? O sea, es tan bueno ver que con los sensores nuestros tú puedes medir la temperatura que existe en este cuarto ahora mismo y lo puedes graficar. ¿Tú ves? Puedes decir, mira, la temperatura está en 20 grados. ¿Tú ves? Y te lo dice. ¿Tú comprendes? Sí. Y tú puedes, incluso nosotros tenemos una estación meteorológica pequeñita que te da velocidad del viento, te da temperatura, te da, ¿cómo se llama esto? Humedad relativa. En fin, todos los datos que se necesitan en una central meteorológica, por ejemplo, en una estación meteorológica, te la da ese equipito y te transmite los datos y tú los puedes analizar. ¿Comprende? O sea, es algo maravilloso en esta época donde la parte medioambiental juega un papel tan fundamental en la vida de los seres humanos. Actualmente, ¿cuántos centros están impulsando este tipo de tecnología? ¿Están impactando con sus equipos? ¿En cuántos centros educativos, más o menos? ¿Cuál es el rango? Bueno, nosotros suministramos al Ministerio de Educación unos 200 o 250 aquí de laboratorio, de un centro de laboratorio, donde pueden accesar 40 alumnos al mismo tiempo y hacer la misma práctica al mismo tiempo. O sea, es un método maravilloso, ¿comprende? Y sobre todo, tengo que decir esto siempre, con datos reales en tiempo real. O sea, es muy diferente a tú ver un libro y te dicen, mira, la fotosíntesis se origina así, así, y tú lo ves en el libro. Ahora, cuando tú lo puedes ver en la realidad, cómo se produce. Lo puedes vivir, ¿no? Prácticamente. Vivir la experiencia. Entonces, tú fijas ese conocimiento para toda tu vida. Lo que decíamos, ¿no? Lo pones en valor también, ¿no? Exactamente. A nivel también de laboratorios de alta tecnología, también, bueno, GEISA es pionero en también utilizarlos o ponerlos a disposición de la formación de profesionales. Claro. GEISA, desde el 2015,
viene pregonando el tema de la inteligencia artificial, de la Internet de las Cosas, de la mecatrónica, de la industria 4.0 y la importancia que tiene de que estas tecnologías puedan estar presentes en la educación dominicana. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que los profesionales de la ingeniería van a actuar como Uber. Sí. Uber. Que tú necesitas un transporte y tú entras a la red y llamas y te llega el que está más cercano. Okay. Va a llegar el momento en que tú estarás de vacaciones en tu playa y eres ingeniero y dicen, tengo un problema en mi fábrica, ¿cuál es el ingeniero que está más cerca? Y ese va a ir a darte el auxilio que tú necesitas. ¿Me voy a entender? O sea, a ese nivel van a llegar las cosas. ¿Comprende? ¿A no mucho tardar? Exactamente. Y entonces, pues, nosotros, como te venía diciendo, desde el 2015 venimos pregonando con esta tecnología y hemos instalado el único y primer laboratorio de industria 4.0 en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. Y de los pocos laboratorios de ese tipo que existen en Latinoamérica. ¿Cuál es el funcionamiento de ese laboratorio que surge de ahí? Ese laboratorio mezcla una serie de tecnologías, mezcla hidráulica, neumática, electricidad, electrónica, controles y mecánica. ¿Tú ves? Por eso se llama mecatrónica. Mecatrónica. Bien. Y entonces, ¿qué simulamos con esto? Es una fábrica de producción que puede producir, por ejemplo, celulares. Y resulta que tú le das la orden tú puedes estar, qué sé yo, en Antofagasta, allá en el Polo Sur. Y la fábrica está aquí en República Dominicana. Y tú con tu tabla le das una orden al robot, y el robot va al almacén y dice, bueno, yo le digo, quiero fabricar un celular X, ¿verdad? Y entonces, pues el robot ya tiene en su memoria todos los elementos necesarios para fabricar ese celular. ¿De forma autónoma? De forma autónoma. Entonces, el robot entra al almacén, coleta todas las piezas y las pone en el riel de producción. Entonces, la otra máquina empieza y ensambla todo esto y le dice a la máquina siguiente, mira, yo terminé, te estoy pasando todas las partes para que tú la pintes, por ejemplo. Entonces, la otra máquina agarra esto, lo pinta todo y al final llega al punto de almacenamiento o de distribución, ¿verdad? Y entonces, pues, en esto consiste que tú puedas trabajar de manera seriada y de manera automatizada sin la intervención del humano. Estamos muy cerca de ver ese tipo de fábricas ya funcionando, fabricando cosas de forma autónoma, prácticamente sin Claro, claro que sí, claro que sí. No, esto en Alemania, por ejemplo, que son prácticamente los creadores de la industria 4.0, y en Estados Unidos, en Japón, en China y en todos los países desarrollados y en algunos países dominicanos también. Puede ser que aquí en Dominicana podamos tener a nivel de zonas francas empresas que estén trabajando con esta tecnología. O sea, que eso ya no es un secreto para nadie, ¿me entiendes? O sea, y esto pues aumenta la producción enormemente. Y tú dirás, bueno, pero ¿y entonces y los puestos de trabajo dónde van a estar? Bueno, pues entonces desarrollamos ingenieros para que puedan resolver los problemas de automatización que se van a presentar para esto. ¿Tú comprendes? Fíjate que antes, para producir energía eléctrica, tú necesitabas una central térmica con muchos equipos. Y tú tenías equipos auxiliares a turbina y auxiliares a caldera. ¿Tú ves? Entonces tú tienes una caldera grandísima para poder producir vapor y suministrar ese vapor a la turbina para provocar un movimiento mecánico que luego se transmite a un generador eléctrico y finalmente tú tienes energía eléctrica. Pero viene de un proceso de tú inyectar combustible, los BTU necesarios en una caldera, ¿verdad? Para crear la parte térmica, ¿verdad? Producir calor y del calor produce vapor y el vapor produce un movimiento mecánico y el movimiento mecánico produce un movimiento de un rotor que finalmente produce energía eléctrica. ¿Comprende? Fíjate el proceso, a grosso modo, que yo te detallo, ¿verdad? Pero para eso tú necesitabas una cantidad de equipo enorme para que la caldera funcione y otra cantidad de equipo para que la turbina funcione. ¿Comprende? Hoy tú generas electricidad con un parque solar y no hay bombas, y no hay turbina, y no hay caldera.
Mira la simplicidad. Mira qué proceso más disruptivo. Y sobre todo, y lo más importante, no contamina el ambiente. ¿Comprendes? Claro. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está que las diferentes centrales solares que tenemos, eólicas que tenemos en el país, no tienen almacenamiento frío. En otras palabras, no tienen lo que ahora se ha implementado, las baterías de almacenamiento para que durante las horas de la noche, Claro, que no hay sol, o si el viento disminuye, entonces podamos suministrar esa energía que traemos desde las baterías. Me gustaría hablar de otra área de expertise de su empresa, que es la energía eléctrica. Antes hablábamos un poquito. Hace poco un informe de la Agencia Internacional de Energía decía que las renovables son una gran oportunidad para América Latina. ¿En qué posición está República Dominicana para aprovechar esa oportunidad? Bueno, República Dominicana ahora mismo es la apetencia de todos los inversionistas a nivel mundial, ¿verdad? Por la facilidad y la rapidez con que en República Dominicana se están procesando las solicitudes de instalación de energía renovable. ¿Comprendes? Eso es sumamente interesante y como tú podrás notar, pudiera decirte que y esto lo digo no por política, sino por realidad. O sea, porque eso estadísticamente está ahí. O sea, durante los 16 años de las autoridades pasadas, se instalaron 25 megavatios alternativos, eólicos, básicamente eólicos. En estos últimos 3 años, del 20 acá, esto ha triplicado, más que triplicado esa instalación, y tenemos alrededor de 800 megavatios instalados a nivel solar eólicos y de biomasa, ¿comprende? La participación exacta no la tengo ahora mismo, no la recuerdo, pero entiendo que la participación eólica anda como por un 4 algo por ciento de la matriz general de generación y la solar anda como en un 7%. El hecho es que la generación con combustibles fósiles, si no me equivoco, debe andar por un 33%. El resto lo cumplen las renovables. ¿Qué retos puede haber? Antes hablábamos del tema de las baterías. No sé si a nivel país hay algún reto como muy urgente a nivel energético. ¿Cómo considera que está la situación? Bueno, recientemente el presidente emitió el decreto 523-23, precisamente, donde hace una modificación a la ley 12506, la Ley General de Electricidad, donde introduce, ¿verdad?, que a partir de este momento todos los proyectos renovables tienen que hacerse con reserva fría. Y eso es muy importante y le da la oportunidad a que los generadores los generadores que puedan aportar, mejorar frecuencia en el primer y segundo escalón y lo definen bien claro y definen claramente también cómo comercialmente se va a tratar ese tema. ¿Comprende? Y esto es de mucha trascendencia, claro, porque ya antes no existía en la ley poder permitir que se instalaran las reservas frías. ¿Comprende? Porque esto tiene su implicación de contaminación, de espacio y demás cosas que hay que considerar para poder instalar la reserva fría en un parque de generación solar o eólico. O sea, al final el marco normativo es clave, ¿no?, para este tipo para una transición así, pero supongo que sin sector privado tampoco sería posible. ¿Cómo están siendo los avances del sector privado ustedes que perciben desde su punto de vista? Bueno, fíjate en un detalle. El sector privado ha sido el gran protagonista en esto, porque prácticamente todas las instalaciones solares que existen son del sector privado, que se le ha dado el permiso, se le ha dado las facilidades para que puedan hacer sus instalaciones y suministrar energía al sistema. O sea que el sector privado tiene una participación maravillosa en ese sentido y ha podido invertir su dinero con un buen respaldo, con un buen marco legal que permite a esos inversionistas hacer lo que hasta el momento están haciendo y lo que piensan hacer. Fíjate que el propósito es tener unos 5.000 megavatios alternativos de aquí al 35. El objetivo final es ser más eficientes, ¿no?, y también intentar luchar contra el cambio climático. Ahora se está desarrollando la COP28. ¿Usted es optimista en este sentido? Porque está viendo los combustibles fósiles al final están bajo el foco.
Hay países que parecen más resistentes que otros al abandono de su uso. Por ejemplo, leíamos el tema de India con el carbón, por ejemplo. ¿Usted es optimista en este sentido? Bueno, fíjate, las centrales con combustibles fósiles nunca van a desaparecer. Nunca. Porque si tú tienes una central solar y se presenta el disturbio que se presentó hace un par de semanas, ¿verdad? Sí. Y todo está nublado, tú no vas a producir 1 megavatio. Claro. Y si el sistema se estuviera alimentando precisamente del sistema solar, entonces tuviéramos que usar las baterías como reserva fría si existieran en ese momento. Pero el suministro de energía con las baterías tiene un tiempo límite. Sí. Digamos que 8 horas. Y tú dices, bueno, ya a partir de las 4 de la tarde o las 5 de la tarde, el sol empieza a disminuir. Entonces yo voy a usar mi batería en la hora pico. Pero estamos hablando de que puedo usar la energía acumulada ahí hasta las 12 o 1 de la madrugada. Entonces, en ese momento, tú necesitas una reserva en caliente. ¿Tú ves? Que pueda suministrar esa energía que por falta de sol ya tú no tienes. Sí, como una especie de red, ¿no? Digamos, de red de seguridad. Entonces tú tienes que tener ese backup para poder resolver. Fíjate que el disturbio se presentó viernes, sábado y domingo. Todavía lunes. Sí. ¿Comprende? Si la generación dependiera totalmente de solar, de la energía solar, pues hubiéramos estado oscuros. ¿Comprende? Totalmente. Entonces ahí entra Punta Catalina, ahí entra Collentry, ahí entra Suba, Cuba, y entra Barahona Carbón, y entran otras centrales que usan combustibles fósiles. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Usar lo menos posible estas centrales. Sí, cambiar el rol, ¿no? Digamos, que pasen de protagonistas a lo que decíamos, ¿no? A un backup. Sí, porque la otra alternativa que tenemos es utilizar hidrógeno. Y que también va a ser es una tecnología ya existente y que a pasar de los años vamos a abrazarla también para producir energía a través del hidrógeno. Para ir terminando, ¿hacia dónde camina ahora Geisa? Bueno, Geisa ahora mismo tiene que caminar hacia todo lo que es la energía renovable, porque es la nueva tendencia, manteniendo obviamente lo que significa la parte térmica. Es importante decir, que los mantenimientos a nivel de las centrales termoeléctricas han mejorado notablemente. Las averías son cada vez menos, ¿verdad? Y entonces pues las oportunidades de negocio también disminuyen, porque a la medida que el manejo, la operabilidad es correcta, con eficiencia y con eficacia, pues entonces las intervenciones también son menos. Y esto, ahora lo que hay es precisamente la instalación de plantas solares, eólicas, lo que tenga que ver con biomasa, ¿verdad? Que por cierto el porcentaje de participación en biomasa es muy precario en el país, está en punto algo o 1 algo, porque la que están trabajando con biomasa básicamente es Bioenergy en San Pedro de Macorís, ¿comprendes? Después no hay más proyectos de biomasa de generación de energía eléctrica en el país, ¿comprende? Bueno, CEPEN tiene unos procesos también con biomasa, pero la empresa tiene que abocarse ahora a perseguir esas nuevas tecnologías, esa variante que muestra el mundo de hoy, para poder sobrevivir. De lo contrario, pues sería imposible. Precisamente nosotros emigramos a la tecnología de termografía porque era un escalón mucho más superior, donde quizá la competencia no nos podía alcanzar tan fácil, ¿verdad? Y porque esta tecnología requiere de mucha especialización y de muchas certificaciones. Por ejemplo, los drones que nosotros utilizamos están certificados. Tú no puedes volar con un dron donde tú quieres. Claro. No, ¿comprendes? Por ejemplo, los pilotos están certificados. Los termógrafos están certificados. El software que utilizamos para poder hacer los diagnósticos también es algo exclusivo. O sea que es toda una estructura que nosotros tenemos instalada para poder dar el servicio de termografía. No es tan fácil, ¿comprende?
Y entonces, pues ya a nivel de ingeniería civil, la ingeniería civil siempre la vamos a estar utilizando, siempre va a haber construcciones y siempre van a haber modificaciones. Entonces, en ese sentido, pues vamos caminando, ¿sabes? Y naturalmente, pues nuestro cuerpo de venta, nuestra fuerza de venta siempre está en la calle tratando de buscar negocios para que el asunto camine. Elena, Andrés Poartes, estoy seguro que van a seguir caminando con fuerza. Muchísimas gracias por sus conocimientos y por detallarnos toda la pionera y la diversificada labor que realizan desde Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias.